Buen día, mi nombre es Fabián Mauricio Castro Castro, soy profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad del Bosque y en esta oportunidad vengo a hablar un poco sobre el párrafo. Bien, podríamos empezar a conceptuar el párrafo y compararlo como un castillo, una casa, una construcción. Si pensamos en un párrafo como una casa, un castillo o una construcción, el párrafo vendría siendo las columnas que sostienen la organización de esta construcción. Por otro lado, es importante que pienses que cuando escribes párrafos debes tener claridad que lo que conforma el párrafo son las oraciones. Al menos un párrafo debe tener 2 o más oraciones. Es importante, si escribes una sola oración no se puede pensar como un párrafo. Un párrafo, si lo definimos de esta manera, es la suma de 2 o más oraciones que hablan sobre un tema en común. No varios temas, no varias ideas. Lo ideal o lo importante acá es que el párrafo está constituido por 2 oraciones o más, como ya he comentado, pero que tienen un solo hilo conductor. Ahora bien, podríamos hablar de numerosas tipologías de párrafos, pero eso sería muy largo y muy extendido. Aquí en este espacio hablaremos únicamente de 2 grandes tipologías que te servirán en tu vida académica para abordar y enfrentar cualquier tipo de texto académico. El primero sería pensar que existen párrafos dependiendo de su función en el texto. Podríamos pensar que tenemos un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión. El párrafo de introducción, como su nombre lo indica, es primero el párrafo que aparece en el texto y que le permite al lector darse una vista panorámica sobre los contenidos temáticos que desarrollará tu texto. El párrafo de desarrollo, por otro lado, es aquel párrafo que va seguido o después del párrafo de introducción y que te servirá a ti para desarrollar las ideas. Finalmente, el párrafo de conclusión es aquel párrafo en el cual tú resumes toda la información que escribiste en tu texto, puedes a su vez enumerar algunas conclusiones o brindarle al lector alguna serie de información que le puede permitir para profundizar sobre un concepto, sobre un tema o digamos para que el lector pueda leer posteriormente otro tipo de textos. Esta es hasta el momento digamos la primera tipología que te dije que íbamos a hablar sobre los párrafos. La segunda podríamos pensarlo en esas características que tienen estos párrafos. Podríamos hablar por ejemplo de párrafos tipo causa y efecto. Los párrafos tipo causa y efecto son aquellos en donde el escritor trata de describir un fenómeno y al mismo tiempo que describe ese fenómeno trata de conceptuar por qué ocurrió, cuáles fueron las causas que dictaron o movieron o elicitaron ese fenómeno. ¿Listo? Por eso se llama causa-efecto. Aquí lo importante es que tengas en cuenta las relaciones de causalidad y la relación lógica que existe entre el evento A, causa, y el evento B, efecto. Podríamos también pensar otro tipo de párrafos, el párrafo de secuencia. El párrafo de secuencia es aquel en el que el escritor, en este caso serías tú, trata de escribir un procedimiento. Es muy común en la vida universitaria o en la vida académica utilizar este tipo de párrafos, porque en este tipo de párrafos tú tratas de describir cómo es un proceso particular y enumeras cada una de las etapas o de los ciclos del proceso para concluir o describir en su plenitud un proceso determinado. Por otro lado tenemos el párrafo de comparación y contraste. En este párrafo lo que el escritor intenta hacer es comparar un fenómeno, un evento, una situación y contrastarlo, por eso se llama comparación y contraste. Comparamos los 2 eventos que estamos describiendo, miramos cuáles son los elementos que los constituyen, en qué se parecen y posteriormente lo contrastamos, es decir, decimos en qué se diferencian o no. Finalmente podemos hablar del párrafo de desarrollo de concepto. El párrafo de desarrollo de concepto es aquel en el cual el escritor trata de definir
¿cierto?, un concepto particular a través de ejemplos o una serie de argumentos que le permitan al lector con claridad establecer y comprender muy bien la información que el escritor en este caso está desarrollando. Muchas gracias.